1 de cada 3 estudiantes en edad escolar padece o ha padecido acoso en las aulas, en ocasiones de manera presencial y otras a través de las redes sociales. La UNESCO advierte de la importancia de formar al profesorado para poder detectar estas conductas y hoy, que es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, queremos hablar en profundidad de este asunto de la mano de Lorena Martín, que es presidenta de la Asociación Canaria No al Acoso Escolar. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿de qué hablamos cuando nos estamos refiriendo al acoso escolar? Pues estamos hablando de un problema bastante grave, estamos hablando de una situación de maltrato, ya no solo psicológico, sino también físico muchas veces y trae unas consecuencias que pueden ser nefastas tanto para la infancia como incluso en la edad adulta si no se llega a poner una solución a tiempo. ¿Habría un perfil de un alumno, una alumna que esté más expuesto, digamos, a sufrir ese tipo de conducta? Cualquier niño en realidad está expuesto a convertirse en una víctima. Al final lo que el agresor tiende a buscar es esa pequeña diferencia, a lo mejor algo que destaque sobre el resto de compañeros que ellos consideren que sea raro, que no necesariamente tiene por qué serlo. Por ejemplo, pues hemos visto muchas veces el ejemplo del típico niño que lleva gafas o el niño pelirrojo. Pero ya es, digamos, algo diferente del resto y si encima es algo que esa persona pues tiene, digamos, un poquito de complejo o algo que no sabe si le gusta o no le gusta, es como mucho más vulnerable, pero realmente cualquier persona puede ser víctima de acoso. Y con respecto al acosador, ¿hay unos rasgos que lo definan o que hagan que esa persona quizás destaque en esta conducta? Bueno, se ve que el acosador suele ser una persona que, para empezar, tiene muy baja empatía. No es capaz de ponerse en la situación de los demás, ni en la piel de los demás, mejor dicho, y además, pues, no entiende a lo mejor que lo que para él es una broma, entre comillas, para el resto puede que sea dañino. Es una persona que además, pues, le cuesta asumir la responsabilidad de sus actos, tiende a culpar a los demás. Suelen ser competitivos y preocuparse mucho por el apoyo social, ¿no? Y el estatus que puede ocupar dentro de un grupo. ¿En qué aspectos deberíamos fijarnos para tratar de detectar, por si acaso, esa persona que está siendo víctima de acoso escolar no es capaz de expresar que está sufriendo? ¿En qué deberíamos fijarnos tanto en el centro escolar como en casa? Pues lo primero que se suele ver son los cambios de conducta, cambios de, a lo mejor empiezan a aparecer emociones negativas, el niño empieza a estar pues más irritable, más triste, más enfadado, no quiere hablar del centro, no quiere ir al centro, de repente empieza pues a mostrar más estrés, miedo. La bajada del rendimiento académico, yo siempre digo que esas cosas, o sea, esto que te acabo de nombrar siempre es indicativo de algo, ya luego pues indagar un poquito más a ver si se trata de acoso escolar o de otro conflicto, pero es lo primero que vemos cada vez que el niño se enfrenta a algún problema importante. Ya luego si encima vemos que se queja a lo mejor de que está aislado, de que no quiere verse incluso fuera del colegio con otros compañeros, con otro grupo de iguales, pues ya puede haber señales ahí de un posible rechazo y hay que estar atentos. Además hay que prestar atención también a un tipo de acoso que es el que se denomina ciberbullying, que es el que se practica a través de las redes sociales, que además no sé si el más grave, pero quizás el que durante más horas al día puede afectarles, ¿no? Porque al final tú tienes el móvil en casa y durante la noche se pueden recibir mensajes. Es una conducta también a prestar atención. Exacto. Yo no sé si decir que es más peligrosa, pero lo que sí es peligroso es que es una conducta mucho más silenciosa, es decir, se puede prolongar en el tiempo porque salvo que tú estés metido dentro de la misma red social que está la víctima, pueden pasar meses o incluso años y no enterarte de lo que está pasando. Y por supuesto la diferencia que tiene con el acoso que se da en el aula es esa, de no parar, se da 24 horas, 7 días a la semana. Y esto vimos también un aumento significativo durante la pandemia, aumentó muchísimo el ciberacoso. Claro, al no estar en el aula disminuye el acoso tradicional, físico, digamos, pero el ciberacoso aumentó y es que al final pues jóvenes y niños casi que ya hoy en día están conectados permanentemente. ¿Cómo se le pone freno?
Pues es importante, yo creo que la formación, sobre todo, el dar la información y sobre todo las personas que trabajamos con este grupo, pues formarnos mucho en todo lo que es pues, protocolos, cómo atender a la víctima, cómo atender al acosador también, porque muchas veces nos olvidamos y esa conducta hay que corregirla y sobre todo pues trabajar en equipo. Yo creo que esto no es solamente un problema del centro escolar o un problema de la familia y que ellos solos son los que tienen que resolverlo, sino que más bien es algo multidisciplinar y así se debe abordar. Hoy en día que muchos padres, muchas madres pasan tiempo fuera de casa, por el trabajo, por las obligaciones, no sé si hay personas que dicen, bueno, quizás si estuviera más en casa, más pendiente, habría menos casos de acoso. ¿Esto puede afirmarse así? Pues tendríamos que estudiarlo, la verdad, pero yo creo que igualmente si programamos tiempo de calidad con la familia, porque al final siempre tenemos o deberíamos sacar tiempo de calidad para pasarlo con nuestros hijos y así crear un vínculo de confianza, que ellos sepan que pueden contarnos lo que necesiten, pues no debería ser algo que les marque en ese sentido. Está claro que si paso mucho tiempo fuera y además no paso tiempo de calidad con mis hijos, por ejemplo, para que favorecer un poco que ellos me cuenten su día a día, así sean cosas triviales o cosas de niños, pero también problemas. Entonces eso sí puede influir a la hora de, digamos, del tipo de crianza o de problemas que pueda tener. He leído una estadística, un dato que me ha llamado mucho la atención, es el que dice que en torno al 10% de los niños y las niñas que sufran acoso piensan alguna vez en suicidarse. Complicado. Es complicado y es duro escuchar a un niño que se supone que está empezando a vivir y que debería tener mucha más ilusión, ¿no? Pero que piense que esa es la solución a esos problemas. Y es verdad que yo siempre les explico en las charlas que damos de concienciación en los colegios que, bueno, que no asocien el bullying con el suicidio, porque no siempre acaba así, es un pequeño porcentaje el que realmente lo materializa, pero es verdad que el sentimiento de soledad, de vacío, de vergüenza, esos síntomas depresivos y demás, llevan muy fácilmente a pensar que, bueno, que la única solución que puedes tener es quitarte la vida. Hablaba usted de la importancia de intervenir con la víctima, pero también con el agresor. Desde el punto de vista psicológico, ¿hace falta incrementar los medios? ¿Qué opina? Yo creo que sí. Al menos en centros, lo que nosotros estamos viendo, se tiende a trabajar mucho con la víctima, y es verdad, es necesario, pero también con el agresor. Al final el agresor, a mí personalmente no me gusta poner etiquetas de este es el bueno y este es el malo, sino averiguar qué es lo que está motivando la conducta del agresor, porque algo hay detrás. No es solamente maldad en la gran mayoría de los casos, a lo mejor puede haber pues algún tipo de maltrato en el hogar o a lo mejor simplemente que no sabe canalizar la frustración o que realmente piensa que es una broma y no sabe gestionarlo bien. Entonces todo eso hay que corregirlo, también para el bien del agresor en el futuro. Y eso, por ejemplo, veo que falta mucho en los colegios y en los institutos. Muchas veces la figura del agresor se limitan un poco a castigar ese comportamiento, pero no a educarlo, a corregirlo como a ver qué hay se detrás, debería, ¿no? Claro, para que eso no se vuelva a repetir. Bueno, importante prestar más atención, sin duda, Sí. a esta terrible realidad. Días como hoy sirven para hacer hincapié en ella. Gracias, Lorena Martín, por habernos acompañado, por habernos ayudado a entenderlo mejor. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias.